Muy buenas tardes, muchachos, o días, o dependiendo la hora de que estén viendo este video. Vamos a continuar el día de hoy con las clases de termodinámica, con un tema que es potenciales termodinámicos y las relaciones de Maxwell. Muy bien. Antes de, para iniciar, pues nosotros llegamos a diferentes representaciones que teníamos de la primera y la segunda ley de la termodinámica. Llegamos a una representación que era igual a esta, ¿sí? Donde también diferencial de S sería igual a la parcial de S con respecto a U. ¿Sí? De básicamente yo lo que tenía era una representación de este estilo, y yo pues básicamente podía comparar los coeficientes. Si se fijan, esto simple y sencillamente es la derivada exacta, suponiendo que tenemos un sistema de n variables, ¿sí? Y de la igual forma aquí estamos suponiendo que nosotros tenemos un sistema de n variables, entonces por lo consiguiente esta es la suma de todos los trabajos que teníamos de cierta manera, ¿no? Entonces aquí simple y sencillamente por comparación nosotros podríamos llegar a la conclusión, o podemos llegar a la conclusión de que ya la habíamos visto anteriormente, de que la parcial de U con respecto a igual a 1 sobre T, ¿sí? Y la parcial de S con respecto a Y, ¿sí? Es igual a menos XY sobre T, ¿ok? Entonces, básicamente por comparación, yo puedo llegar justamente a esas dos relaciones. Ahora, traten de acordarse de estas dos relaciones, porque vamos a necesitarlas más adelante. Básicamente, muchachos, los potenciales termodinámicos y las relaciones de Maxwell surgen cuando yo quiero resolver un sistema completo, total y absolutamente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si yo tengo un sistema, muchachos, el cual es de dos variables, el cual es de una sola fase con un solo componente, y yo quiero resolverlo completa, total y absolutamente, la primera ley de la termodinámica se convierte en esta, ¿sí? Esto es suponiendo un sistema de una sola fase, ¿sí? Y suponiendo un solo componente, un sistema reversible, y además que tiene un trabajo igual a P diferencial de B, ¿ok? Entonces yo tendría justamente este sistema, o esta ecuación representada justamente en ese sistema. Muy bien. La idea principalmente, muchachos, que yo tendría al poder resolver estos sistemas es que yo pudiera, en un momento dado, resolver todo este sistema a partir simple y sencillamente de una sola variable, de conocer una sola variable, ¿sí? Sin embargo, si yo, por ejemplo, escogiera, ¿sí?, una ecuación de estado de P que esté en función de P, de B, T, y una función U que esté en función de B y de T, ¿ok? Puedo yo simplemente observar, ¿sí?, que siguiendo, en este caso, ¿sí?, siguiendo las relaciones que yo tengo, ¿sí?, si observan, yo tengo una interrelación entre P y U, ¿sí? Sin embargo, siempre voy a necesitar, siempre va a estar en función también de P. Es decir, nunca voy a poder dejar el sistema, completamente este sistema, solamente en función de B y de T. Aunque yo sustituya P aquí, esta interrelación entre este diferencial de U siempre va a ser, o siempre me va a generar que yo necesite por fuerza tener siempre P ahí metida dentro de este sistema. Entonces esta ecuación nunca va a llegar a ser una ecuación que solamente esté en función de B y de T, y que a su vez yo pueda integrar o pueda resolver la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, si se fijan, yo necesito escoger, ¿sí? De ahí viene la palabra de potencial termodinámico,
una variable, ¿sí? La cual me resuelva el sistema si yo la tengo de manera analítica. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo U única y exclusivamente en función de S y de V, ¿sí? Entonces, muchachos, yo sé que T, ¿sí? De las ecuaciones anteriores es igual a la parcial de U con respecto a S a B constante, ¿sí? Y yo sé que P es igual a menos la parcial de U con respecto a B a S constante, ¿sí? Entonces, por lo consiguiente, si yo sustituyo esta parcial, porque yo voy a tener esta función de manera analítica única y exclusivamente en función de S y de B, pues esta función de T me va a quedar como una función, ¿sí? Que va a estar única y exclusivamente en función de S y de B. Y yo voy a tener una P que únicamente va a estar en función de S y de B. Entonces, por lo consiguiente, yo esta función la voy a poder sustituir aquí. Esta función yo la voy a poder sustituir aquí. Esta función yo la voy a poder sustituir aquí, ¿sí? Y entonces, por lo consiguiente, yo ya puedo, hasta cierto punto, tener toda esta ecuación única y exclusivamente en función de S y de B. Y resolver esta ecuación diferencial para cualquier tipo de proceso que yo tenga. Y de esa manera poder encontrar U. Y posteriormente con esta U, yo puedo encontrar T y yo puedo encontrar P, ¿sí? Entonces el sistema me queda completa, total y absolutamente definido si yo tengo una U en función de S y de B. Entonces U, sí, es una función que es una función potencial porque me puede resolver el sistema. Inclusive me voy a ir un poquito más adelante. Yo tengo T y tengo B de esta manera, ¿ok? Entonces, si recuerdan ustedes, CB era igual a T por la parcial de S con respecto a T a B constante, ¿sí? Pero yo sé que la parcial de T con respecto a S a B constante es igual a la segunda parcial de U con respecto a S cuadrada a B constante, ¿sí? Entonces, por lo consiguiente, ¿sí, muchachos? Nuevamente, como yo tengo a U, que es función de S y de B, ¿sí? La puedo derivar dos veces y entonces yo voy a encontrar, en este caso, el CB, ¿sí? En este caso del sistema. Entonces, por lo consiguiente, puedo también tener las propiedades caloríficas del sistema, ¿sí? O, bueno, lo que es lo mismo, ¿sí? Yo sé que el CB es igual a T sobre la segunda parcial de U con respecto a S cuadrada a B constante, ¿sí? Entonces yo tengo justamente ahora especificado no solamente, ¿sí? Las propiedades T y P, sino que yo también tengo especificadas las propiedades, en este caso de propiedades caloríficas, ¿ok? Bueno, y por último, muchachos, el diferencial de U es una diferencial exacta, ¿sí? Entonces, por lo consiguiente, muchachos, yo puedo hacer esta asociación. ¿Ok? Porque recordemos que una diferencial exacta, para que sea exacta, teníamos justamente esta propiedad que habíamos visto anteriormente, ¿ok? Que para una diferencial exacta, ¿sí? En este caso, déjenme les recuerdo, teníamos que, una ecuación exacta para que lo recuerden, ¿sí? Nosotros teníamos que, yo tenía una diferencial de f, que es la parcial de f con respecto a x, diferencial de x, más la parcial de f con respecto a y, diferencial de y, caso x constante, m que está en función de x y de y era igual a la parcial de f con respecto a x, y n, x y y, era igual a la parcial de f con respecto a y. Ok, entonces yo esto lo tengo de ecuación diferencial. Entonces, muchachos, yo sé, ¿sí? Que la segunda parcial de f con respecto a y, con respecto a x, es igual a la segunda parcial de f con respecto a x, con respecto a y.
o lo que es lo mismo, ¿sí? O lo que es lo mismo, esta parte de aquí, ¿sí? La parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de m con respecto a x. ¿Ok? Entonces, justamente de la misma manera, como yo tenía anteriormente que esas parciales eran exactamente iguales, ¿sí? Entonces, yo puedo fácilmente demostrar, ¿sí? En este caso, que la parcial, en este caso, está perfecto, que la parcial, de t con respecto a v a s constante es igual a menos la parcial de p con respecto a s a b constante, ¿sí? Y esta es la primera relación de Maxwell. Esa es la primera relación de Maxwell. ¿Ok? Entonces, muchachos, bueno, para que se acuerden, esto viene de que la parcial de t es igual a la parcial de u con respecto a s a b constante, y p es igual a menos la parcial de u con respecto a b a s constante. ¿Ok? Entonces, si yo derivo va a ser esta la segunda parcial, la parcial de t con respecto a b a s constante, es esta, va a ser igual a la parcial de p con el signo negativo, ¿sí? Porque esta sería la segunda parcial de s con respecto a b, en este caso, por esta razón, ¿sí? Esto me quedaría, bueno, lo que me quedaría es que la parcial de t con respecto a b, lo que les estoy diciendo sería igual, sería la segunda parcial de u de s con respecto a b, ¿sí? Y sería igual a la parcial de p con respecto a s a b constante, sería igual a la segunda parcial de u con respecto a v, en este caso con respecto a s. ¿Ok? Y entonces por lo consiguiente habíamos dicho que y eran exactamente iguales por ser un diferencial exacto. Entonces por lo consiguiente y ¿sí? Son exactamente iguales. ¿Ok? Entonces por esa razón, de ahí viene la primera relación de Maxwell. ¿Ok? Entonces, muchachos, nosotros podríamos, bueno, ahorita vamos a tratar de generalizarlo, ¿sí? Sin embargo, U, ¿sí? Se quedó como un generador o como un potencial termodinámico. Ya que si yo tengo U en función de S y de B, ¿sí? Yo puedo resolver todo el sistema, ¿sí? En este caso, ¿sí? Sin embargo, la pregunta aquí del $1.000.000 es ¿cuántos potenciales termodinámicos hay y por qué son esos potenciales termodinámicos? Nuevamente la respuesta viene justamente en la ecuación anterior, ¿sí? Si yo tengo T de S más, yo tengo T de S es igual a diferencial de U más P diferencial de B, ¿no? ¿Se fijan? Yo lo que tengo que tener es este diferencial que va a ser mi potencial, ¿sí? En función de las variables que están dentro del diferencial, ¿sí? Entonces básicamente si yo tengo U en función de B y de S, resuelvo completamente el sistema. Entonces para poder tener otro potencial, ¿sí? Se utilizan lo que nosotros llamamos transformaciones de Legendre, ¿sí? En este caso, y pues básicamente es como sigue, ¿no? O sea, si yo tengo T de S y yo le sumo S de T menos S de T, que va a ser igual a diferencial de U más B diferencial de B, ¿sí? Me queda como menos S diferencial de T va a ser igual a diferencial de U menos TS. En este caso me va a quedar este diferencial de U de aquí, ¿sí?
menos U menos P de S, que en este caso es justamente este diferencial, que básicamente cuando yo lo diferencio me va a quedar como S de T menos S, me va a quedar S de T, ¿sí? En este caso, menos S de T más T de S, ¿sí? Va a ser igual más P diferencial de B, ¿sí? Me quedaría que esto de aquí, ahora, lo puedo nombrar como una nueva variable y me va a quedar como un potencial generador. Si se fijan, ahora voy a tener, ¿sí? En este caso, menos S de T va a ser igual a diferencial de F más P diferencial de B. Y si se fijan ahora, esta F yo la puedo tener y va a tener que ser función nuevamente de T y de B. Estoy cambiando, en este caso pasé de S a B, a T y a B como las variables que yo necesito conocer para poder resolver absolutamente todo el sistema. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como van saliendo cada uno de los diferenciales o de los potenciales termodinámicos que nosotros tenemos. Entonces, si ahora yo tengo esta ecuación de aquí, ¿sí? Vamos a tratar de ponerla. Yo tengo menos S diferencial de T va a ser igual a diferencial de F menos P diferencial de B. ¿Sí? En este caso yo tengo que saber F, que está en función, bueno, F no les dije, pero es la energía, bueno, se le conoce como la energía libre de Helmholtz. ¿Sí? Entonces, nosotros tendríamos en este caso que el diferencial F sería igual a la parcial de F con respecto a T, a B constante, diferencial de T, más la parcial de F con respecto a B, a T constante, diferencial de B, ¿sí? Y comparando con las ecuaciones anteriores que yo tenía, ¿sí? En este caso, yo puedo decir que menos P es igual a la parcial de F con respecto a B, a T constante, ¿sí? Y que S va a ser igual a la parcial, de F con respecto a T, a B constante. ¿Ok? Para poder entenderlo necesitan ver cómo es, bueno, voy a tratar de hacerlo aquí chiquito. Recuerden que T diferencial de S es igual a diferencial de U más P diferencial de B, y vimos que T era igual a la parcial de U con respecto a S a B constante, y que P era igual a menos la parcial de U con respecto a B a S constante, ¿sí? Y se fijan, esta viene de aquí y esta viene de aquí, ¿ok? Esta con un signo negativo. Entonces, haciendo una analogía similar en este caso, ¿sí? Nosotros tendríamos exactamente la misma historia, ¿sí? En este caso, nosotros tendríamos que menos P, que es esta, sería igual a la parcial de F con respecto a B a T constante, y que S es igual a la parcial de F con respecto a T a B constante, ¿ok? Seguimos exactamente con la misma analogía de U, ¿sí? En este caso tenemos que CB sería igual a T por la parcial de S con respecto a T a B constante, ¿sí? En este caso lo tengo en esta parte de aquí, ¿sí? Que sería exactamente igual lo mismo a menos T, ¿sí? Por la parcial de F con respecto a T a B constante, ¿ok? Entonces, simple y sencillamente utilizando esta, me queda que la segunda parcial de F con respecto a T, ¿sí? En este caso, a B constante, ¿sí? Me quedaría que sería igual, ¿sí? En este caso a S, a esta variable, y pues la T me queda simple y sencillamente de aquí, ¿no? O me viene de aquí, ¿ok? Ahora, bueno, ya es una propiedad que viene aquí en el libro. Y bueno, de la misma manera que yo tenía anteriormente
puedo concluir que la parcial de t con respecto a b es igual a la parcial de s con respecto a b a t constante. ¿Ok? Que eso viene justamente nuevamente de la parte anterior, que esta sería la segunda relación de Maxwell. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita hemos visto dos potenciales termodinámicos, ¿sí? Uno, en este caso, es el potencial termodinámico, ¿sí? De energía libre de Helmholtz. ¿Sí? En el otro potencial termodinámico yo tengo, nuevamente, parto, ¿sí?, de la ecuación de T de S es igual a diferencial de U más P diferencial de B. ¿Ok? Entonces, si a esta cosa, ¿sí?, yo agarro S de T más T de S menos S de T es igual a diferencial de U más P diferencial de B más B diferencial de P menos B diferencial de P. Simple y sencillamente estoy sumando y restando este término para tratar de ver qué puedo llegar, y sumo y resto este término para ver qué puedo llegar, ¿no? Entonces, por lo consiguiente, yo llego a un término que se ve de la siguiente manera. ¿Sí? Se ve de esa manera. A esto le llamo G, que va a ser igual a U más PB menos DS, o a F más PB. ¿Ok? Entonces, nuevamente arreglándolo, todo este problema que yo lo veo aquí, me quedaría menos S de T es igual a diferencial de G menos B diferencial de P. Entonces, muchachos, con este nuevo potencial termodinámico, ¿sí?, haciendo la transformada respectiva de Legendre, ¿sí?, que en este caso es esta de acá, y nuevamente haciendo la asociación, pues yo a G, ¿sí?, en este caso, voy a necesitar que G sea función de P y de T. Entonces, si se fijan, muchachos, este es uno de los potenciales que más se utiliza en termodinámica, debido principalmente a que presión y temperatura en los sistemas termodinámicos son dos de las variables que mejor se pueden medir y que mejor se pueden obtener, ¿sí? Pero bueno, siguiendo con esto, pues yo sé que diferencial de G sería igual a la parcial de G con respecto a P constante, diferencial de P más la parcial de G, perdón, con respecto a T a P constante, diferencial de T, ¿sí? Nuevamente, haciendo el análisis que estaba haciendo anteriormente, yo sé que la parcial de G con respecto a T a P constante es igual a S, y que B va a ser igual a la parcial de G con respecto a P a T constante, ¿sí? Haciendo nuevamente el análisis anterior, esto va a ser igual a T por la parcial de S con respecto a T a P constante, y esto va a ser igual, creo que lo pueden intuir, a menos T por la segunda parcial de G con respecto a T cuadrada a P constante. ¿Ok? Entonces, podemos llegar a que el Cp es igual a eso, ¿sí? Bueno, aquí también hablan que kappa es igual a 1 sobre B por la segunda parcial de G con respecto a P cuadrada a T constante, ¿sí? Esa es otra de las propiedades que nosotros podemos tener. Y a su vez nosotros podemos llegar a la tercera relación de Maxwell, que es igual que la parcial de S con respecto a P a T constante es igual a la parcial de V con respecto a T a P constante. ¿Ok? Entonces, de esa manera, teniendo G como potencial termodinámico, puedo nuevamente resolver todos los sistemas, ¿no? Todo el sistema, si yo lo tuviera de manera analítica. ¿Ok? Por último, muchachos, creo que sí es el último. Sí, creo que sí es el último. Si ya nuevamente tengo yo mi misma ecuación, ahora le pongo más B de P menos B de P, ¿sí? En este caso me queda que T diferencial de S va a ser igual a diferencial de U más PB menos P de P, ¿sí? Esto se le va a llamar entalpía,
que es igual a U más PV, ¿sí? Y bueno, voy a hacer exactamente lo mismo que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces tenemos que T es igual a la parcial de H con respecto a S, a P constante, B es igual a la parcial de H con respecto a P, a S constante, CP sería igual a la parcial de U con respecto a T, a P constante, que sería más P por la parcial de U con respecto a T, a P constante, ¿sí? Entonces CP sería igual a la parcial de H con respecto a T, a P constante, ¿sí? Y la siguiente relación de Maxwell tiene que la parcial de T con respecto a P a S constante va a ser igual a la parcial de V con respecto a S a P constante. Ok, entonces muchachos, en resumidas cuentas, sí, para terminar esta partecita de aquí, de los potenciales termodinámicos y Maxwell, ¿sí? Nosotros podríamos decir que como potenciales termodinámicos tenemos 4, ¿sí? Que es la energía libre, la energía interna, ¿sí? Tendríamos el diferencial de H, que es igual a T de S más B de P, ¿sí? Que es la entalpía, ¿sí? La energía libre de Helmholtz, que es menos P diferencial de B, menos S diferencial de T, y la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Entonces, por lo consiguiente, déjenme ver cómo se escribe Helmholtz para no darles una información equivocada. Esta es la energía libre de Helmholtz. Sí, este es Gibbs, la energía libre de Gibbs. ¿Ok? Entonces, muchachos, aparte, pues tengo las relaciones que hay entre ellas y tengo las siguientes relaciones de Maxwell, que serían las relaciones de la parcial de P con respecto a B a S constante sería igual a la parcial de P con respecto a S a B constante, la parcial de T con respecto a P a S constante sería igual a la parcial de B con respecto a S a P constante, la parcial, voy a continuar un poquito más arriba, sería la parcial de P con respecto a T a B constante sería igual a la parcial de S con respecto a B a T constante, y por último la parcial de S con respecto a P a T constante es igual a menos la parcial de B con respecto a T a P constante. ¿Ok? Pues básicamente, muchachos, esos serían los potenciales termodinámicos que nosotros tendríamos. Básicamente tendríamos los potenciales termodinámicos como generadores de funciones con las cuales yo puedo representar, en este caso, todo el sistema, o puedo resolver todo el sistema, ¿sí? Básicamente son 4, eso nos lleva a las relaciones de Maxwell, que básicamente también son esas 4 relaciones de Maxwell, ¿sí? Que básicamente nos ayudan a resolver absolutamente todo un sistema a partir de, en este caso, de una función, ¿no? Resolvimos el sistema, ustedes pueden ver hasta ahorita, resolvimos el sistema única y exclusivamente para un sistema de un componente, perdón. Como pueden darse cuenta, sería muy complicado hacerlo para múltiples componentes, y conforme vaya a aumentar el número de fases o el número de componentes, aumenta la dificultad de esto. También se podían dar cuenta de que, pues, ¿qué es la energía libre de Helmholtz? ¿Qué es la energía libre de Gibbs? ¿Qué es la entalpía? ¿Qué es la energía interna? Pues son cosas que realmente son muy difíciles de medir, ¿sí? Yo creo que salvo la energía, salvo la entalpía, que más o menos sí se puede medir, todas las demás realmente es muy difícil poderse medir, ¿sí? Entonces es muy complicado realmente que nosotros podamos resolver un sistema real, ¿sí? Teórico, de manera teórica, en termodinámica. Por esta razón se crean los métodos termodinámicos más avanzados, donde son métodos termodinámicos numéricos, en donde lo que se está intentando es resolver esta clase de ecuaciones, pero
de manera numérica para muchos componentes. Ok, más o menos hasta aquí terminaría todo lo que vendría siendo la segunda ley de la termodinámica. Y hasta cierto punto un poco la termodinámica clásica. Ya los siguientes veces que les explique, voy a explicar un poquito más de aplicaciones de esto, ¿sí? Antes de empezar si alcanzamos a ver un poco de multicomponentes, ¿sí? Entonces, por mi parte sería todo. Nos vemos, muchachos, hasta la siguiente clase.